Bueno, chicos, vamos a ver cómo hacer un diagrama de control en Excel. Recuerden que el diagrama de control es una herramienta estadística creado por Sheward y está definido como una de las 7 herramientas básicas de calidad, ¿no? Junto con el diagrama de Pareto, con el diagrama de dispersión, con el histograma, entre otros. Diagrama de Gantt también y demás. ¿En qué consiste un gráfico de control? Bueno, un gráfico de control es algo que nos permite saber si nuestro proceso está o no dentro de los parámetros esperados. Para eso contamos con lo siguiente, con una línea central que se llama límite de control central, que en teoría es nuestro punto óptimo, es las medidas que nuestras variables de tal producto que necesitamos que sean. Y tenemos estas dos líneas rojas que son los límites de control, superior la de arriba e inferior la de abajo. Esto me dice que si las mediciones de nuestras variables están dentro de estos límites, el proceso va a estar bajo control. Y si salen por fuera de estos límites, estaría ya fuera de control. Este polígono que sube y que baja, estas líneas, este polígono de frecuencia que va variando, son nuestras mediciones. Como sabemos, no todas las variables siempre miden igual, siempre hay una mínima variabilidad. Entonces por eso siempre van subiendo, creciendo, bajando, pero bueno, el objetivo es que siempre estén dentro de esos límites. Para eso vamos a ver cómo se calcula. La idea es hacerlo mediante una planilla de Excel y que nos quede algo similar a esto, ¿no? Vemos el límite central, límite superior, límite inferior acá abajo y acá vemos el polígono cómo va variando, pero que se establece dentro de los límites. Para eso tenemos que ver que existen gráficos de control para variables cuantitativas, es decir, variables que se puedan medir, que sus resultados sean números, o para variables cualitativas, que son aquellas que no ofrecen resultado numérico. Nosotros vamos a dedicar especialmente, porque en realidad son las que más se utilizan, las variables cuantitativas. Y dentro de las variables cuantitativas tenemos un gráfico de control, gráfico X, que significa que se hace el gráfico de control en base al promedio de las mediciones, por eso se llama gráfico X. Recuerden que X se simboliza con el promedio, ¿no? Con la barrita arriba. Tenemos también el gráfico R, que es hacer un gráfico de control con respecto al rango de esas mediciones. Recordemos que el rango es una medida de dispersión que me mide la variabilidad, cuánto oscila entre el valor mayor y entre el valor menor de los datos. Sería otro tipo de gráfico de control. Y por último tenemos un gráfico XR que básicamente consiste en los dos anteriores en un solo gráfico. Por una cuestión de prolijidad vamos a hacerlos por separado para que se observen bien grande en detalle cada uno. Pero básicamente un gráfico XR es seleccionar todo junto y que me quede todo en un mismo gráfico. Bueno, vamos a empezar. Para eso vamos a ver lo siguiente. Hay varias formas de hacer un gráfico de control. Primero tenemos el método específico, es cuando conocemos los datos oficiales de las variables que querramos medir. Tenemos el método general, que es mediante el uso del promedio y la desviación estándar. Y tenemos el método estadístico, que es con el uso de una tabla de constantes para gráficos de control. Simplemente hay que seguir esta formulita. Pero básicamente el método general y el método estadístico son muy similares. De hecho, estos valores de A2, de D3 y D4, que son valores que están en la tabla de constante de gráfico de control, estos valores que están acá ya vienen con un proceso de desviación estándar por detrás. En este caso vamos a hacerlo por el método general, pero tranquilamente se sigue del mismo proceso para el método estadístico. Cambiaría un poco en cómo hacer la cuenta de los límites, pero más allá de eso aplicamos la fórmula en Excel y no sería mayor inconveniente. En este caso nos vamos a dedicar al método general, que quizás es el más usado. Bueno, para eso vamos en nuestra tabla de Excel, en nuestra hoja de Excel, vamos a tener lo siguiente. Aquí hemos calculado 13 muestras de datos. Por cada muestra se tomaron 4 valores muestrales. Por ejemplo, se tomó a primera hora de la mañana una muestra de 4 elementos y acá tenemos sus mediciones. Un poco más tarde se tomó otra muestra y dan estos resultados. Después estos otros,
y estos otros. Quizás en el turno tarde se toman de vuelta mediciones y en el turno noche otro paquete de mediciones. Bien, M1, M2 hasta M13 son las muestras y acá tenemos, por ejemplo, 4 valores por cada muestra. Bien, ¿qué vamos a necesitar? De cada muestra, lo que primero necesitamos si quisiéramos hacer el gráfico de control, fíjense el formato que tiene un gráfico de control, ¿no? Lo que vamos a necesitar es, por empezar, este punto medio, esta línea central, este límite de control central, que si lo vemos en nuestra formulita, ese límite central, LCC, el límite de control central, es el promedio. ¿El promedio de qué? Bueno, el promedio de las muestras. Para eso, ¿qué necesitamos? Acá sacar el promedio de cada muestra. Por lo tanto, si yo quiero sacar el promedio de los valores de la primera muestra, simplemente tengo que seleccionar estos 4 valores, sumarlos y dividirlo por 4. Así sacamos el promedio. Pero bueno, Excel tiene acá, en el botón en la función de sumatoria, tiene una tecla que nos dice promedio. Si le hacemos clic, fíjense, acá me dio 7, que es el promedio de todo esto. Esta celda ya tiene calculado el promedio, por lo tanto simplemente lo puedo arrastrar hacia abajo y de forma análoga me calcula el promedio de las diferentes muestras. Ahora, esto tengo el promedio por cada muestra. Y yo para tener el límite central necesito el promedio de todas las muestras. Por lo tanto necesito el promedio de estos promedios. Así que vamos a seleccionar esto de forma vertical y con la función de sumatoria y promedio nuevamente, calculo el promedio de todas las muestras. Sería el promedio general. Este valor lo vamos a resaltar y va a ser nuestro límite central. Por lo tanto acá vamos a poner que este es nuestro límite de control central, que es 7.96, lo escribo con el teclado. Y bueno, como yo necesito que el gráfico, fíjense que el gráfico en Excel, ese límite central, al igual que el inferior y el superior, sean líneas constantes, simplemente para que Excel eso lo pueda hacer, lo arrastro hacia abajo y tengo que asegurarme de que este valor se repita exactamente igual. Por eso es importante acá, cuando yo arrastro, no copiar esta celda, no ponerle copiar y pegar porque me va a copiar la fórmula y al arrastrar se me va a desordenar, sino simplemente transcribir con el teclado el valor. Ahora ya tenemos nuestro límite de control central, necesitamos ahora nuestro límite de control inferior y nuestro límite de control superior. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, veamos lo que dice nuestra fórmula. En el método general, el límite inferior se calcula con el promedio menos la desviación estándar. A veces se pide una vez la desviación estándar, otra vez se pide el promedio menos 2 veces la desviación estándar y demás, según la precisión y la exactitud que le querramos dar. Bueno, el promedio ya lo tenemos, nos faltaría la desviación estándar ahora. Bueno, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Bueno, vamos a usar los valores de cada muestra del promedio y acá vamos a poner de esta forma. Igual, desves, y acá vemos que tenemos, con la palabra desves ya empezamos a ver desviaciones estándar. Tenemos varias, van variando con detalles muy mínimos. La que vamos a usar nosotros es este que dice desvesta. Si le hacemos clic a desvesta, simplemente seleccionamos los valores que vamos a querer calcular su desviación estándar, que en este caso sería desde la primera muestra hasta la última, sin tocar el promedio, lógicamente. Cierro paréntesis, enter. Y acá vemos que tenemos nuestro valor de la desviación estándar, que vale 1.56. Por lo tanto, el límite inferior es igual a ¿qué? Al promedio menos la desviación estándar. Nos da este valor que, al igual que el límite central, tengo que arrastrarlo hacia abajo y que me quede todo igual. Bueno, acá vemos que eso no sucede. Entonces, para solucionar esto, simplemente acá en la segunda columna puedo transcribir desde el teclado ese mismo valor. Ahí ya me queda constante. Fíjense que la fórmula me quedó constante. En cambio, acá al principio me quedó la fórmula. Y voy a arrastrar desde la segunda. Y ahí está. El límite de control superior, ¿a qué es igual? Bueno, igual a qué? Al promedio más ahora la desviación estándar. Selecciono ambas celdas, le doy enter y acá va a volver a pasar lo mismo. Si yo arrastro hacia abajo me va a terminar tirando un error o no dándome los valores que quiero.
Por lo tanto, me conviene en la segunda línea simplemente copiar este valor y pegarlo acá. Entonces lo puedo transcribir o copiar y pegarlo, es lo mismo. Y a partir de acá sí que voy a seleccionar. Y de esta forma, ¿qué tendría? El límite de control superior, el límite inferior, el límite superior, perdón, este era el límite central, y tengo los valores que van a ir variando. Por lo tanto, con estos con este paquete de datos que está compuesto por 4 valores, vamos a formar nuestro gráfico. Fíjense que tendríamos que llegar a algo como esto. El límite del medio, el límite central, el límite superior, el límite inferior y los valores que van variando, que son nuestras mediciones. ¿Qué son estos 4 herramientas que tenemos acá? Para eso, una vez que seleccionamos estos 4 datos, fíjense que no incluye el promedio, no incluye la desviación y no incluye las muestras particulares. Vamos donde dice insertar, gráfico de línea, es esta opción, y acá le hacemos clic a la primera opción. Lo voy a poner en una hoja nueva, como siempre, para esto poderlo ver un poquito más grande. Le vamos a cambiar acá el fondo negro. Acá donde dice título del gráfico le vamos a llamar gráfico X. ¿Por qué le llamamos gráfico X? Porque estamos haciendo este gráfico con respecto al promedio. X sería promedio. Estamos con respecto al promedio. El promedio es esta línea que está acá al medio. ¿Ven? Que como vemos, como este es nuestro punto que necesitamos optimizar, que es nuestro valor, fíjense cómo lo puse en verde acá. Lo puse en verde porque es nuestro punto óptimo. En cambio, los límites los voy a poner de color rojo, como para darme cuenta que si sobrepasan estos, ya estaríamos en un error de producción y habría que parar el proceso. Esta línea del medio me gustaría que, está bien, ese color es aceptable el azul, lo que vamos a cambiar es el tipo de gráfico y le vamos a poner una línea que tenga marcadores, así para que sea más fácil la lectura. Bien, y acá vemos que nuestro proceso está un poquito fuera de control y habría que solucionar y ver esos inconvenientes. Pero básicamente eso es el gráfico con respecto al promedio. Como dijimos, el gráfico de control se puede hacer o en base al promedio o también es muy común hacerlo con respecto al rango, ya que me está midiendo justamente la variabilidad. Por eso son los dos muy importantes. Acabamos de hacer el gráfico de control con respecto al promedio, vamos a hacer ahora el gráfico de control con respecto al rango. Para eso necesitamos en nuestra tabla calcular el rango. Lamentablemente Excel no trae una función que me calcule el rango, pero bueno, por estadística sabemos que para calcular el rango es simplemente hacer una resta entre el valor mayor de los datos menos el menor. Por eso yo acá lo simbolizo como que voy a calcular primero el valor mayor de cada muestra, el valor menor y luego calcularé el rango con la resta. ¿Cómo calculo el valor máximo de cada muestra? Bueno, es muy sencillo. Hacemos clic acá igual. Utilizamos la función max, la que dice max solo. Doble clic y ahora selecciono, miren, los valores de la muestra. Entre 7, 5, 8 y 8 vemos que el valor mayor es 8. Por lo tanto, si todo sale bien, cierro paréntesis, enter y vemos que me da ese valor. Ahora arrastro eso hacia abajo. Y en teoría me ha calculado el valor mayor de cada una de estas muestras. Empecemos, elijamos una al azar. Veamos acá, esta. Vemos acá M7, que cuáles son los valores de la muestra. 2, 2, 7 y 7. ¿Cuál es el valor mayor? 7. Bueno, ahí está verificado que esto funciona. Para calcular el valor menor de esa muestra, fíjense M minúscula, acá le vamos a hacer clic igual. Y en vez de poner max, vamos a poner min. Le hacemos clic a donde dice min solo y hacemos exactamente lo igual. Seleccionamos los 4 valores de nuestra muestra, sin el promedio lógicamente. Cerramos paréntesis, enter y ahora me calculó el valor menor de la muestra. Arrastro hacia abajo y bueno, voy a verificar. Por ejemplo, acá que me da 4. Miren M11. M11 tiene estos 4 valores de muestra. 9, 7, 4 y 4. ¿Cuál es el menor valor? 4. Así que es correcto. El rango, ¿qué sería igual? Al valor mayor menos el valor menor. Fíjense cómo cargué la fórmula. Le doy enter y automáticamente vemos que 8 menos 5 es 3. Así que es correcto. Por lo tanto, eso lo arrastro hacia abajo. Y ahí tengo el rango de cada muestra. Ahora bien, si quisiéramos hacer el gráfico R,
que es el gráfico con respecto al rango, lo que hacemos es lo siguiente. Miren, vamos acá al método estadístico y bueno, acá no tenemos la fórmula, pero sería lo mismo que con el promedio menos la desviación estándar, pero tendremos que hacerlo con el rango. En vez del promedio usamos el rango. Por lo tanto, si acá tenemos todos estos rangos, lo que yo necesito es el promedio de los rangos para que sea mi límite central. Entonces selecciono todos estos rangos que hemos calculado y le calculo el promedio. Y este valor de acá es el promedio de los rangos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, con esto vamos a calcular nuestro límite de control central, que en este caso va a ser 3. Como ya sabemos, en los límites esto hay que arrastrarlo para que me quede constante. Ahora necesitamos el límite de control inferior por un lado y el límite de control superior por otro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, era el promedio, en este caso del rango, más menos la desviación estándar. Bueno, tendré que calcular la desviación estándar ahora del rango. Por lo tanto, acá le hacemos clic igual. Recordemos que poníamos desvesta y seleccionamos todos los valores. Cerramos paréntesis, enter. Y vemos que la desviación estándar ahora, esto es 1,68. Listo. El límite de control inferior aquí es igual al promedio menos la desviación estándar. Ese 1,32 lo repito en la siguiente celda y ahora lo arrastro. El límite de control superior sería esta misma fórmula, por lo tanto lo puedo copiar y pegar acá. Solamente que en vez de restarlo, tengo que sumarlo. No sé qué pasó porque me da el error. Bueno, lo hacemos de cero, no hay drama. Ponemos igual promedio de los rangos más la desviación estándar, enter, 4,68. Este valor lo voy a copiar en la celda de abajo y este es el que voy a arrastrar para que se mantenga constante. Al igual que hicimos en el gráfico X, en el gráfico promedio necesito estos valores. Los tres límites más los rangos que van a ir variando, que van a ir cambiando. Entonces, ahí está. Con estos valores que están acá en naranja vamos a armar el gráfico R. Igual que el gráfico del promedio, seleccionamos estos cuatro. Sin el promedio y sin la desviación estándar, lógicamente, sin el máximo y sin el mínimo. Para que vean, acá tenemos los tres límites, el central, el inferior y el superior. Y además el polígono que va subiendo y bajando, que sería el promedio del rango de cada muestra. Vamos clic a insertar. Gráfico de línea, la primera. Esto lo voy a mover a una hoja nueva, como siempre, para que lo podamos ver más grande. Le ponemos un fondo negro. Acá donde dice título del gráfico, en este caso estamos haciendo ahora el gráfico R, porque es con respecto al rango. Y bueno, lo mismo de siempre. El límite del medio, acá ya está hecho el gráfico, es cuestión de estética. Vamos a poner acá el promedio en verde y los límites en línea en color rojo. Esto es siempre cuestión... Como estos gráficos son visuales, hay que tomarse la molestia de hacer esto. Y bueno, esta línea del medio sería... Le vamos a cambiar el gráfico y le vamos a poner una línea apilada con marcadores para poder leerlo mejor. Y ahí está. Y ahí me queda el gráfico R. Por lo tanto tenemos ahora el gráfico X y el gráfico R. Todo surgido a partir de esta tabla y con esta muestra de datos. Bueno, este gráfico es muy importante porque es el gráfico que le da el nombre a nuestra materia. Recordemos que nosotros estamos viendo una materia que se llama control estadístico de la producción. O sea que no hay gráfico que, si hay un gráfico o algo que hemos estudiado en el año que representa todo nuestro proceso de estudio, nuestra función y nuestro objetivo de la materia, es justamente este gráfico y de ahí su importancia. Bueno, gente, espero que se haya entendido. Y nos estamos viendo en clase. Hasta luego, chicos.